esta presentación. Ya. Les voy a hacer esta presentación. Básicamente es una presentación que me gusta mucho porque es un resumen bien aterrizado de lo que es la cirugía de epilepsia llevado a la realidad chilena, ¿ya? Porque durante los últimos años hemos trabajado harto en esto, con el equipo de neurología y neurocirugía de la Católica de Soto del Río. Esto incluye adultos y niños, por supuesto. Y quizá hay algunas diapositivas que son un poco más específicas. Voy a tratar de explicarles en el fondo las cosas más sencillas para poder para que tengan una aproximación, porque la cirugía de epilepsia es una subespecialidad de la neurocirugía. En general, cuando uno está en el internado, ¿no es cierto?, y en la universidad, uno no ve muchas de estas cosas. Estas cosas uno las descubre en el camino, después que uno entra a la beca, en el fondo, y se da cuenta de que tu especialidad de tu beca tiene su especialidad específica, y de repente te encuentras con esto y lo sigues después como una carrera, ¿ya? Mi motivación principal para estudiar esta subespecialidad fue porque al corto andar me di cuenta que había muy poco desarrollo en Chile de la subespecialidad, específicamente en el sector público de salud. En el sector privado estaba había algunos centros en los cuales se hacía de manera rutinaria. Sin embargo, este procedimiento era para personas con cobertura de salud privada, y eso hacía muy difícil el acceso. ¿Ya? Déjenme ver si puedo avanzar. Ya, entonces, primero que todo, la epilepsia en Chile, para enfocarnos en nuestro país. Es un problema de salud bastante prevalente, y de hecho está en el GES. ¿Ya? Súper importante para que sepan que la epilepsia que está en el auge, que son las garantías explícitas de salud, es la epilepsia no refractaria. Esto significa que es la epilepsia que logra controlarse con medicamentos. ¿Ya? Cuando esto no ocurre, ahí, ¿no es cierto?, eventualmente el paciente se evalúa para cirugía de epilepsia, pero esta parte del estudio o del tratamiento completo de la epilepsia no está incluido en el GES. Entonces, si un paciente FONASA, por ejemplo, quiere operarse cirugía de epilepsia, era muy difícil hace un par de años atrás hacerlo porque tenían los medicamentos, pero no podían en el fondo acceder a la cirugía. Es el 1% de la población nacional, o sea, 175.000 personas, ¿ya? Y el GES, que generalmente es el 2/3 o sea, la salud pública, salud, que es el 2/3 de la población total de Chile, significa que tenemos unos beneficiarios de 130.000 pacientes anuales, ¿ya? De estos no refractarios son 91.000 y los refractarios son 39.000, que son muchos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un paciente que debuta con su primera crisis epiléptica, lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico correcto. Recuerden que la epilepsia es un diagnóstico clínico. Yo no necesito ningún tipo de examen adicional para hacer el diagnóstico, ¿ya? Se define típicamente, ¿no es cierto?, por dos eventos estereotipados separados por un tiempo, ¿ya? O sea, si tengo dos episodios de movimientos clónicos de la mano y son exactamente iguales en el tiempo, eso se define como epilepsia. Hay algunas otras observaciones según la ILAE, pero eso es como lo más sencillo para que me comprendan, ¿ya? Y generalmente, si yo estoy hablando de cirugía de epilepsia, se espera en el fondo que que este tratamiento se lleve en centros de referencia nacional o en centros que tengan la suficiente capacidad para tener una experiencia por el N, ¿ya? Esto se ve mucho en Europa, en general, en los pacientes, o sea, en los países que tienen un sistema social de salud en el cual se establecen solamente algunos centros para desarrollar esta cirugía, porque primero es, entre comillas, poco frecuente, y segundo, es extremadamente difícil porque requiere un equipo multidisciplinario muy grande y muy costoso para poder llegar al evento final, que es la cirugía. Definamos entonces cuándo tengo que operar a un paciente, ¿ya? Tienes que pensar que esto ocurre cuando el paciente tiene epilepsia refractaria.
¿Qué significa epilepsia refractaria? En general, es el control inadecuado de las crisis con terapia médica adecuada, ¿ya? ¿Y qué significa terapia médica adecuada? Son 2 antipilépticos en dosis máximas toleradas de 18 meses a 2 años. Ahora, esta definición es un poco antigua y también tiene algunas observaciones. Generalmente esto se ocupa en adultos, ¿ya? Sin embargo, en pacientes pediátricos, si nosotros tenemos una causa clara, en el fondo que nosotros podemos solucionar antes de los 2 años, lo vamos a operar inmediatamente. Eso significa, ojalá, dentro de los primeros 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque el niño tiene algo que se llama desarrollo psicomotor, y el desarrollo psicomotor se afecta con las crisis epilépticas. Es completamente distinto a un adulto. El adulto ya se formó, está listo, ¿ya? Entonces, es importante tener esa definición en mente, ¿ya? Lo otro que se define como epilepsia refractaria es cuando yo tengo un control adecuado de crisis epilépticas, ¿ya? Pero los efectos secundarios son inaceptables de los medicamentos. ¿Por qué es tan importante esta definición? Porque uno se da cuenta cuando uno está trabajando en atención primaria o generalmente en hospitales de base, que hay muchos pacientes epilépticos dando vuelta que tienen 3 a 4 medicamentos que llevan siendo refractarios hace 10, 15 años y ni siquiera se han derivado alguna vez o ni siquiera se les ha mencionado que existe la cirugía de epilepsia. Y generalmente estos pacientes tienen secuelas secundarias a largo plazo. Entonces, por ejemplo, debutan a la edad pediátrica y yo los veo cuando tienen 17 años y el niño tiene un retraso, ¿ya? Y bueno, obviamente se puede tratar, pero sin embargo el efecto secuelar, específicamente neurocognitivo, ya está dado. Entonces, por eso es importante ser bastante precoz en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, en Chile existe algo que se llama Programa Nacional de Epilepsia y hay un abordaje integral, y esto parte, ¿no es cierto?, en la atención primaria. En la atención primaria, uno que les va a tocar mucho a ustedes, ¿no es cierto?, atender, puede llegar un paciente con un debut de epilepsia. Acuérdense, es súper sencilla la definición. Si usted tiene sospecha, se deriva al neurólogo, ¿ya? El neurólogo lo que hace, empieza a tratar, ¿ya? La epilepsia. Tiene que pensar que si yo tengo el diagnóstico de epilepsia, yo tengo que tratarlo porque se tiene que ir la crisis epiléptica. Suena de perorgullo, ¿cierto? Pero hay otra cosa, es que yo tengo que eventualmente ver la causa de esa epilepsia, porque muchas veces las causas de la epilepsia se pueden tratar y eso eventualmente puede eliminar las crisis y así eventualmente los medicamentos. Si un especialista, el neurólogo, no logra tratar al paciente porque se vuelve refractario al tratamiento médico en el manejo de los antipilépticos, se envía a un policlínico de epilepsia refractaria médico, ¿ya? Entonces, lo que se hace, generalmente van a un hospital terciario, ¿ya? Y este hospital terciario ve si es que se puede hacer alguna otra medida médica para poder solucionar esto, y si no, se hace algo que se llama estudio prequirúrgico. Entonces, aquí está la frase para el bronce: todo paciente que tiene una epilepsia refractaria focal, ¿ya?, o generalizada debe evaluarse para un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, siempre cuando uno programa un paciente para cirugía de epilepsia, la gente dice, la cirugía de epilepsia, en realidad no saben mucho de qué se trata, pero es una especialidad completa que tiene distintos tipos de técnicas para distintos tipos de epilepsias. Entonces las podemos dividir en cirugías que son curativas o cirugías paliativas. Dentro de las cirugías curativas están las resecciones focales. Por ejemplo, en un paciente que tiene una malformación focal cerebral, por ejemplo en el lóbulo temporal, yo sé que las crisis se ubican ahí, yo lo puedo resecar y eso significa que el paciente se cura de su epilepsia, ¿ya? Eso significa nunca más va a tener crisis, y aquí viene lo importante, con o sin medicamentos. Porque lo que hace la cirugía de epilepsia es transformar una epilepsia refractaria en una epilepsia controlada con o sin medicamentos. Yo después le voy a hablar un poquito más sobre las resecciones corticales, las técnicas, porque hay cosas que son distintas. A veces, ¿no es cierto?, la lesión está en un lugar que no puedo sacar, entonces ahí tengo que ocupar electrodos para poder
ubicar la zona segura, poder sacarlos, el estéreo de G, que es una técnica más nueva, en la cual se ocupan electrodos profundos y se ubica tridimensionalmente. Y esto también hay que más nuevo, que se llama una ablación láser o LIT en inglés, en los cuales mediante un electrodo se pone un target en una resonancia y se puede eliminar, ¿no es cierto?, quemando una zona de manera segura sin tener que abrir el cráneo del paciente, por decirlo de alguna manera. Después, en la intersección entre curativo y paliativo, ¿ya? Son las desconexiones, ¿ya? Hay ciertas desconexiones en las cuales hay ¿cómo se llama? Hay un paciente que tiene una malformación de un hemisferio cerebral y eso eventualmente va a dañar el hemisferio sano y eso se puede desconectar. Después tenemos las callostomías, que generalmente, tal como suena, es la división en dos del cuerpo calloso y el objetivo que tiene es eliminar las crisis generalizadas, específicamente las atónicas. Y después ya hacia el lado paliativo está todo esto de la neuroestimulación. Lo más probable es que algunos de ustedes han escuchado en prensa y en la televisión electrodos cerebrales profundos con un marcapaso. Generalmente están más, ¿cómo se llama? Se ocupa más frecuentemente en los que son los trastornos de movimiento anormales, como el Parkinson, pero también se puede ocupar en epilepsia refractaria. Y hay varios tipos. Uno que tiene, ¿no es cierto?, ya casi 30 años, que es el estimulador del nervio vago. Después tenemos la estimulación cerebral profunda, ¿ya? Y tenemos uno más nuevo, que esto se aprobó recién en el año 2020, se llama RNS, que es la estimulación de respuesta. También les voy a mostrar una foto más adelante. Entonces, la cirugía con intención curativa es para epilepsia refractaria a tratamiento médico y con una lesión que se puede sacar, ¿ya? O sea, resecable. La evidencia es clase 1, ¿ya? Está para los pacientes que tienen esclerosis del lóbulo temporal mesial. Aquí el hipocampo del paciente que se encuentra en el lóbulo temporal tiene una esclerosis secundaria, puede ser, ¿no es cierto?, a crisis constantes o una lesión secundaria malformativa. Y esta fue la primera cirugía de epilepsia que se realizó y la que existe más evidencia, ¿ya? Es tan buena en el fondo que hasta un 70% de los pacientes nunca más tienen crisis, ¿ya? Ahora, en el seguimiento puede bajarte un 40%, pero por un largo trecho supera al tratamiento medicamentoso. También pueden haber algunos tumores cerebrales o malformaciones vasculares que pueden causar crisis. Yo puedo ubicar, ¿no es cierto?, con un electroencefalograma que las descargas se originan de ahí y puedo sacar esa lesión y el paciente también puede mejorar, ¿no es cierto?, de su epilepsia. Eso es evidencia clase 3. Y después viene lo más difícil, es, por ejemplo, un paciente que tiene una epilepsia refractaria que es focal, que se origina de un solo lugar del cerebro, lo repito para que les quede claro, ¿ya? Y que tiene una resonancia de cerebro que no tiene nada, que está absolutamente normal. Y hace un par de años, ¿ya?, eso era una de las indicaciones más frecuentes por qué los pacientes no se derivaban a cirugía de epilepsia o porque decían, no, este paciente no se puede operar porque no sabemos dónde se origina, ¿ya? Y esto es un capítulo completo de la cirugía de epilepsia que se llama ¿cómo se llama? Pacientes con lesión negativa, y ahí en la evaluación prequirúrgica es muy importante. Ahí se pueden ocupar imágenes funcionales, como el PET. SPECT dictal es una resonancia que se hace con un radiofármaco, el cual prende el sector del cerebro cuando el paciente tiene la crisis. Entonces se puede ver un área, ¿no es cierto?, en el cual hay un metabolismo aumentado en resonancia. Y también puedo ocupar electrodos invasivos. Significa que yo abro el cráneo, pongo unos electrodos sobre la corteza cerebral, obviamente que hay un plan previo, en el cual yo ubico en el electroencefalograma superficie donde se origina la crisis epiléptica, y yo pongo el electrodo de superficie para poder, en el fondo, encontrar mejor el lugar donde se origina, ¿ya? Y esto ha mejorado la libertad de crisis hasta un 65% de los pacientes. La callosotomía, como le había explicado anteriormente, típica, ¿no es cierto?, que se ocupa como una cirugía paliativa, en general, ¿no es cierto?, tiene una libertad de crisis de un 50% de las crisis en total. Ahora, tienen que pensar que generalmente los pacientes que van a callosotomía total son pacientes que tienen algo que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya?, que generalmente es el estadio terminal de una epilepsia
refractaria, en el cual el paciente tiene muchísimas crisis al día y de varios tipos y de varios sectores del cerebro. Entonces, para un paciente que tiene 300 crisis al día, si le baja a 150, eso es un logro, ¿me entienden? Y lo otro que las crisis disminuyen de intensidad, y hay unos tipos específicos de crisis que se llaman crisis atónicas, que se pueden curar hasta en un 90%. Y esto causa un alivio muy grande al paciente, pero además a su entorno, ¿ya? A su familia. La hemisferotomía funcional, básicamente, antes lo que se hacía, se sacaba el hemisferio completo del cerebro, causaba muchas complicaciones. Hoy día no se saca el hemisferio completo, sino que lo que se desconectan todos los puentes que cruzan hacia el otro hemisferio, ya independizando el hemisferio enfermo, y así no se pueden generalizar en las crisis, y el hemisferio sano no va a experimentar este fenómeno de kindling, en el cual sus neuronas se vuelven epilépticas también. Y el estímulo atenuado, que evidencia clase 1, tiene que pensar que como concepto general, todos los procedimientos paliativos de neuroestimulación cerebral son paliativos, y en general todos disminuyen aproximadamente un 50% de las crisis epilépticas. ¿Ya? Entonces, al igual que la estimulación cerebral profunda, generalmente aquí se pone un electrodo profundo en un sector específico del tálamo, y eso se conecta a un marcapaso que va subcutáneo. Entonces, eso tira un estímulo y evita, ¿no es cierto?, también las crisis generalizadas. También en general disminuye en un 50%. ¿Ya? Y el ARNS, que eso es mucho más específico hoy día, no sé si usted en el fondo, se lo digo como cultura general nomás, también es un marcapaso que se pone en el cráneo, que se pone en pacientes que tienen una epilepsia refractaria que se origina en un lugar que es elocuente. O sea, si yo saco de ese lugar, el paciente va a tener una secuela severa. Entonces, se pone este estimulador y se pone un electrodo sobre esa área y también se les pasan las crisis. ¿Ya? Y hay un alto desarrollo se llama Stereo EEG o Stereo EEG, y básicamente se ponen varios electrodos profundos, de 12 a 16 electrodos profundos de manera bilateral en el hemisferio izquierdo y derecho. Generalmente esto es un paciente que no tienen lesión en la resonancia también. Y hoy día es una alternativa, ¿no es cierto?, a los otros tipos de, ¿cómo se llama?, de cirugía con electrodo invasivo. Esto fue lo que les dije antes, que básicamente todos los tipos de estimulación cerebral profunda o estimulación o neuroestimulación para epilepsia refractaria tienen aproximadamente una reducción de un 50% de crisis a largo plazo. Les voy a hablar sobre algo que nosotros hicimos durante estos últimos... yo volví de mi formación en el año 2014 y partimos con un centro piloto para la epilepsia. Hoy día esto es un centro de derivación nacional de cirugía de epilepsia, y eso significa que todos los pacientes FONASA que tienen una epilepsia refractaria de capacidad quirúrgica se puede operar en el Soto del Río sin ningún tipo de loop, ¿no es cierto?, administrativo. Se pueden contactar directamente y esos pacientes se estudian y se operan libres de costo. Entonces, como les decía anteriormente, no voy a detener mucho en esto. El médico APS hace el diagnóstico y después autoriza el tratamiento por el GES y lo manda al hospital para que lo vea el neurólogo, ¿ya? El neurólogo decide básicamente comienza el tratamiento a largo plazo. Si que nosotros vemos el Programa Nacional de Epilepsia, hoy día nosotros tenemos varios centros públicos, en el cual en Santiago está el Instituto de Neurocirugía y el Soto del Río, ¿ya? El Valparaíso también está empezando, al igual que Concepción. Puerto Montt aún no parte, pero esos son los centros que están más o menos establecidos, y en los centros privados, ¿no es cierto?, estamos nosotros en la Universidad Católica como varias otras clínicas. Ahora, este es un VIP bien especial, que para que yo pueda hacer cirugía de epilepsia en un centro, debo tener varias cosas, ¿ya? Esto se divide básicamente al menos tengo que tener un electroencefalograma, una unidad de electrofisiología que voy a hacer electros y biomonitoreo. Debo tener ¿cómo se llama?, un centro de imágenes, ojalá de alta calidad, con resonancia.
y tengo que tener además, ¿no es cierto?, un equipo multidisciplinario, neurólogo y electrofisiólogo, además del neurocirujano, que puedan decidir estos casos. No se puede partir en cualquier lugar, ¿no es cierto?, sin tener como mínimo eso, ¿ya? No me voy a detener en esto. Esto básicamente, este plan de epilepsia nacional, nosotros postulamos al ministerio y básicamente gracias a eso hemos podido modernizar nuestro instrumental en el Centro del Río con equipos de última generación. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un equipo que se llama Natus, ¿ya? También es bien específico, pero para que sepan, es el único que hay en Chile, ni siquiera en la Universidad Católica. Este equipo, ¿no es cierto?, tiene un canal de 228 canales, de 256 canales, y eso es lo que ayuda al fondo que puedo poner más electrodos en el cerebro para poder estudiarlo, ¿ya? Así que todas estas cosas nosotros hemos podido hacerlo gracias al financiamiento del MinSal. Aquí tenemos el doctor Uribe, tenemos a la Nicole, que es nuestra coordinadora, y tenemos salas bonitas para hacer todos los videos EG, así que en general ha permitido eso también investigación clínica, ¿ya? Y esto es algo que ustedes tienen que saber que es súper importante, que en general sirve mucho para cuando el paciente ingresa con debut de epilepsia. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa por primera vez en mi consulta, me dice, doctor, ¿qué posibilidad tengo para que se pase la epilepsia? Entonces, si uno entrega un primer medicamento, sea cual sea, la posibilidad de que ese paciente nunca más tenga una crisis es de un 47%. Si no se le pasan las crisis y agrego un segundo medicamento, es de un 13%. Si es que no se le pasan las crisis con el segundo y agrego un tercero, es de un 4%. Esto no significa que el tercer medicamento sea más malo, significa que la epilepsia que tiene el paciente es más difícil de controlar, ¿ya? Entonces, por eso, un porcentaje importante de pacientes tienen epilepsia refractaria, y de todos esos pacientes que yo les mostré al inicio, no todos llegan a la evaluación, y generalmente es por el desconocimiento que esto se puede hacer, ¿ya? Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, bueno, yo digo mucho tiempo, pero el año 2001 salió este paper que básicamente sacó la evidencia clase 1 en epilepsia temporal, y como ustedes ven acá, a largo plazo, en años, los pacientes que estaban libres de crisis, ¿no es cierto?, son mucho más grandes que los que están que no se operan, el medical group, ¿ya? Entonces, claramente tiene indicación quirúrgica, al igual que una apendicitis. Entonces, primero este paciente entra con epilepsia refractaria y hacemos una anamnesis, hacemos un video EG. Ese video EG permite ver en qué lóbulo cerebral se origina y cómo se propaga la crisis. Hacemos imágenes. Estas imágenes lo que hacen es buscar el origen de la crisis epiléptica. Hay varios tipos, resonancia, PET, CT, hay de todo, ¿ya? Hay una evaluación neuropsicológica que es especialmente importante en pacientes pediátricos porque uno puede ver pre- y postquirúrgico que hay una mejoría de los test psicológicos cuando se dan las crisis. De ahí todo esto se discute en un equipo multidisciplinario y ahí tenemos una propuesta de resección o exploración de la zona epileptogénica. La zona epileptogénica básicamente consta de varias partes. Consta de un lugar que se llama Ictal Onset Zone, que significa básicamente en la zona de inicio ictal. Yo sé que hay un electrodo específico donde se origina la crisis. Después esta crisis avanza por varias neuronas y llega, por ejemplo, al área motora, ¿ya? Y, por ejemplo, a la mano y la pierna. Entonces, eso se llama zona de sintomatogénica, o que causa la sintomatología, ¿ya? Y luego va a terminar, ¿no es cierto?, generalmente asociada a una lesión epileptogénica. Entonces, esta ¿no es cierto?, área es la que nosotros tenemos que definir en el estudio prequirúrgico, ¿ya? Y se llama, en total, zona irritativa, ¿ya? Entonces, para eso nosotros necesitamos PET, video EG, resonancia, monitoreo invasivo, extra intracraniano. Uno va decidiendo según el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con epilepsia refractaria y tengo crisis focales, ¿ya? Después de, obviamente, todos los que le dije anteriormente, vamos a evaluación prequirúrgica, ¿ya? Si el paciente tiene crisis generalizadas, ¿ya? O sabemos que no puede ir a una resección focal,
vamos a indicarle estímulo neurogado, calcitomía o dieta cetogénica, que básicamente funciona, es una dieta que provoca acidosis, y la acidosis generalmente lo que hace es disminuir, aumenta el umbral de convulsivante, y eso también en general disminuye un 50% de las crisis de los pacientes. Si yo tengo crisis epilépticas focales y encuentro una lesión, ¿no es cierto?, en la resonancia intraterna, eso significa que tengo lesiones concordantes, ¿cierto? O sea, tengo una lesión y se origina en ese lugar, ¿ya? Y además, ese lugar no compromete áreas elocuentes, que eso yo lo veo generalmente con resonancia funcional o neuropsicología. Yo puedo llegar y sacarlo sin ningún problema con una resección cortical, y eso se lo había explicado adelante, tiene una libertad de aproximadamente un 75% de las crisis. Ahora, cuando yo tengo una lesión que no es lesional, una resonancia que no tiene ninguna lesión, o por ejemplo, que es discordante, tengo una lesión que es en el lóbulo frontal, por ejemplo, pero las crisis se originan en el lóbulo occipital del lado contrario, o que la lesión esté cerca de un área elocuente, que pueda significarle déficit neurológico al paciente, yo tengo que hacer un monitoreo invasivo, ¿ya? Monitoreo invasivo significa que yo pongo un mapa del lector sobre la corteza cerebral, dejo que el paciente convulsione, veo por dónde se va, por decirlo de alguna manera, la crisis, y además puedo hacer un mapeo funcional. Puedo estimular cada uno de este electrodo y puedo ver, aquí está la mano, aquí está la pierna, aquí está el lenguaje, y ahí yo puedo, en el fondo, ver si lo reseco, ¿ya?, o no lo reseco, ¿ya? Y generalmente esto tiene un éxito de un 65%. ¿Ya? Obviamente que la libertad de crisis depende mucho también de dónde se origina la epilepsia en el cerebro, ¿ya? Hay lóbulos cerebrales que son más difíciles de operar, ¿ya?, porque tienen área elocuente, y obviamente eso significa que muchas veces no se puede resecar de manera completa la zona epileptogénica, etc. Y claramente nosotros aquí vemos, si no hay una resección completa, la libertad de crisis a largo plazo baja significativamente, ¿ya? Esto para mostrarle básicamente cuando nosotros llegamos el año 2014, yo como neurocirujano especialista en epilepsia, y el doctor Uribe, que es nuestro electrofisiólogo de la UC, que se formó básicamente en cirugía de epilepsia y electrofisiología del punto de vista neurológico, entonces él puede hacer todo el estudio, y como ustedes ven, cómo drásticamente fueron subiendo la cirugía al año en la UC y el Sótero. Entonces, básicamente aquí, la necesidad de crear órganos, ¿ya? Y eso nosotros hemos podido hoy día operar hasta aproximadamente, esta es una estadística del año 2020, pero hoy día tenemos aproximadamente más de 100 pacientes más o menos operados, que es un súper buen número. ¿Ya? Esto les quiero mostrar, esto es una publicación que nosotros, no está publicado todavía, pero básicamente es un seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes, y quiero que ustedes vean aquí que esto yo creo que es importante que sepan, que se llama las clases de Engel. Las clases de Engel es un método de clasificación internacional en el cual se mide la libertad de crisis post cirugía. No voy a especificar qué significa cada una, pero voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Siendo la Engel 1 significa que el paciente después de la cirugía nunca más tuvo crisis epilépticas, y el Engel 4 es el más malo. Básicamente yo operé al paciente y no se le quitó ni una crisis. Y de todos nuestros pacientes operados, ¿no es cierto?, el 92%, ¿no es cierto?, tiene libertad de crisis, ¿ya? Específicamente, ¿no es cierto?, los del lóbulo temporal, que eso lo había mostrado antes. Entonces, cuando la cirugía resectiva es posible y el foco epileptógeno removido en los rangos de libertad de crisis es de un 70 a un 90%, lo que es súper bueno. Y sin embargo, todavía nosotros no tenemos una cantidad de cirugías lo suficientemente alta, tomando en cuenta la cantidad de pacientes que hay. Les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo. Esto es lo que yo decía, es una cirugía invasiva. Este es un paciente del Sotro, en el cual nosotros teníamos dos lóbulos temporales que tenían crisis epilépticas y no sabíamos cuál sacar, ¿cierto? Porque no puedo sacar los dos lóbulos cerebrales porque quedan muy secuelados. Entonces, básicamente le hice dos pequeños foramen acá y le puso uno de electrodos que se llaman strip por debajo de los lóbulos temporales para ver dónde se iniciaba la crisis. Y esto es lo más lindo, no tienen por qué entender esto, ¿ya? Pero en la mitad de arriba, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, el electrodo de superficie. Entonces, en este paciente nosotros pusimos un electroencefalograma normal con un electrodo de superficie, ¿ya? Y cuando se inicia la crisis, nosotros no vemos nada aquí en la superficie. Pero miren acá,
como se aprecia en el fondo que claramente aquí nosotros quedamos que era el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, y eso es porque el electrosuperficie ve solamente la corteza cerebral, ¿ya? Y no puede ver otras áreas, ¿no es cierto?, que están dentro de los surcos o en la base del cráneo. Entonces, para eso es el monitoreo invasivo, para poder en el fondo definir bien qué es lo que es sacar. Ustedes ven aquí lo mismo, básicamente nuevamente un inicio de crisis, aquí está, ¿ya? Y aquí nosotros no vemos absolutamente nada en la electrosuperficie. Entonces, básicamente, un paciente puede tener crisis epiléptica, puede tener electro no concluyente o normal, pero sin embargo tiene crisis todos los días. Y estos pacientes se pierden mucho tiempo, ¿no es cierto?, dando vuelta sin una evaluación prequirúrgica como corresponde. Eso no se lo voy a mostrar en un video, pero básicamente para mostrarle en el fondo que tenemos video modelado con una calidad súper buena en el Hospital Socorro Río, ¿ya? Y como ustedes ven, ¿no es cierto?, tiene los electrodos puestos y tenemos a nuestro tecnólogo ahí haciéndole todas las preguntas para ver bien la semiología de la crisis, ¿ya? Este es el mismo paciente que le mostré de la foto, ¿ya? Ya. Entonces, como conclusión, para pacientes con epilepsia refractaria, siempre hay que considerar una evaluación prequirúrgica temprana, ¿ya? Esto es súper importante, como le expliqué anteriormente. La intervención temprana y el tratamiento mejora el desarrollo neurocognitivo, ¿ya? Y es súper importante el desarrollo del sistema público e integrar los distintos centros públicos y privados, ¿ya? Yo siempre he sido fiel creyente del sistema público, pero también asumo que la salud siempre tiene que ser igual de buena para todos, ¿ya? Esto significa que el paciente ISAPRE y tiene que tener salud buena, y el paciente FONASA es FONASA y tiene que tener una salud buena. Y entonces yo creo que tenemos que tener un crecimiento acorde de las dos aristas. Muchas gracias. No te escucho, Cami. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escuchó bien o no? Sí, se escucha súper. Ya, ok. Escucho súper la presentación. No, en el fondo está agradeciendo, muchas gracias por su participación y sobre todo por su disponibilidad de dar esta clase. Tenemos dos preguntas que llegaron por interno. Les recuerdo a las personas que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del chat. De todas formas, vamos a responder las preguntas que nos llegaron por interno. Una primera pregunta que tiene que ver más o menos como con la conclusión, si tal vez podría profundizar un poco en eso, es ¿cuáles son los desafíos o los pendientes que quedan en Chile para el desarrollo como de una política pública de epilepsia refractaria, en específico en el área como quirúrgica? Ya, es una súper buena pregunta. O sea, claramente eso ya ha pasado por nuestra cabeza, ¿ya? Y el tema que esta es una cirugía costosa porque, como le decía, requiere de muchas cosas. Tengo que tener resonancia, tengo que tener equipo de electro, tengo que tener los electrodos. Los electrodos son desechables, los electrodos cerebrales. Y en general, ¿cómo se llama? No están cubiertos por ninguna... hay algunos seguros complementarios que los cubren, pero en general no están cubiertos. Entonces muchas veces los pacientes mismos tienen que pagarlo. Además nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud con el doctor Uribe, somos parte del equipo del grupo normativo de epilepsia del MinSal, ¿ya? Y nosotros escribimos con un grupo de personas hace aproximadamente unos 4 o 5 años el GES de epilepsia refractaria. Está hecho, está escrito, ya lo paquetizamos. El tema es que es súper difícil que aprueben el GES, porque obviamente es un costo, y generalmente lo que trata de hacer el auge es cubrir que el impacto de la cobertura llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces hay algunas enfermedades que son mucho más prevalentes, por decirlo de alguna manera, o menos costosas que se pueden poner. Entonces nosotros esto lo hemos llevado a los distintos gobiernos y todavía no tenemos que nos han dicho que sí, porque eso le agrega la patita en el fondo de la epilepsia no refractaria
y le agregamos esta patita de la epilepsia refractaria, y eso significa que es súper bueno porque todo paciente va a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer esa cirugía, pero le agrega plazos, ¿ya? El problema de la cirugía de epilepsia son los plazos. Por ejemplo, el promedio de un adulto para recibir cirugía de epilepsia son 20 años, ¿ya? Y el promedio de un niño generalmente son 5 años, incluso más. Entonces, yo al poder poner, ¿cómo se llama?, un plazo, ¿ya?, significa que esos tiempos se van a reducir y el paciente va a poder operar rápido y no va a tener un problema. Una de las cosas hermosas de la cirugía de epilepsia es que usted opera en un paciente, ¿ya?, y en el postoperatorio inmediato no tiene más crisis, nunca más. Cuando yo tengo una neumonía, yo tengo que tratarla con antibiótico por 7 días. Cuando yo tengo un cáncer, tengo que sacar el tumor, tratar quimio, rayos, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, es extremadamente eficiente, porque este es un paciente que generalmente es una persona normal, ¿ya?, que es discriminada, ¿ya?, y que con solamente hacer una cirugía bien hecha, él puede volver a su vida normal, ¿ya?, completamente normal, ¿ya? Y por eso yo creo que es importante avanzar en eso en el tiempo. Creo que lo vamos a lograr en un tiempo más, pero bueno, ahora con pandemia y todas estas cosas, ustedes saben que estamos bien complicados. No sé si eso responde a la pregunta. Yo, al menos se imagina que sí, al menos si la persona que la hizo, ahí me puede escribir por interno si es que la respondió o no. Y la siguiente pregunta sería, acá la voy a leer textual, ¿qué textos recomienda o qué publicaciones recomienda para profundizar en neurocirugía funcional y o de epilepsia? Ya, eso es súper importante. En general, la neurocirugía funcional se divide, o sea, la cirugía de epilepsia es parte de la cirugía funcional, ¿ya? Entonces, si tú compras un texto que tiene cirugía, que dice cirugía funcional, un libro, por ejemplo, en el libro vas a encontrar cirugía de epilepsia, cirugía de trastorno de movimiento, cirugía, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, del dolor crónico, espasticidad. Todo eso es toda una subespecialidad que tú vas a encontrar en el libro. Hay varios libros buenos. Uno de los mejores que existe en el fondo es de un chileno, ¿ya?, que ya no vive en Chile hace mucho tiempo, que es el doctor Luders, que básicamente él creó casi toda la semiología eléctrica para los pacientes que van a monitoreo invasivo en la clínica Mayo. Ahora, creo que para ustedes no es tan necesario, ¿cómo se llama?, profundizar tanto. En general, yo le recomendaría, como a todos en general, es el Greenberg, del manual de, lo más probable que no sé si tú lo viste, Camilo, te lo mostraron los chiquillos, que es el manual de neurocirugía, que está súper bueno, ¿ya? Que ha tenido muchas ediciones, y lo bueno es que te explica más o menos en 2, 3 planas o en 6 planas lo que tú tienes que saber, ¿ya? Y por lo menos esa es mi recomendación, porque paper hay miles, o sea, si quieren después me mandan un correo específicamente sobre el tema y yo lo tengo lleno, ¿ya? Pero si ustedes quieren algo como simple, al grano, ¿ya?, de lo que usted, o sea, yo creo que el Handbook of Neurosurgery de Greenberg es como para mí en el fondo es de los mejores. Ya, súper. No tenemos más preguntas, así que quiero dar como a modo de cierre nuevamente muchas gracias. Y no sé si tiene algún par de palabras finales o algún mensaje para que se llegue como el público asistente o la gente que lo vaya a ver en diferido por YouTube. Creo que las palabras cierre, primero agradecerle a usted porque me gusta mucho hacerle clase a generaciones más jóvenes. Es súper difícil, nosotros somos gente súper ocupada en general y tratamos de meter esto entre nuestro día. Pero si yo les tuviera que dar algún consejo es que ustedes o nosotros en general somos gente extremadamente afortunada porque se nos ha dado la oportunidad de hacer el bien. Puede ser un poco cliché, pero
quiero que lo comprendan porque ustedes pueden hacer cambios gigantescos solo si quieren, ¿ya? Muchas veces cuando una cosa, las gracias y las cosas buenas que tiene Chile, porque somos un país en desarrollo, hay muchas cosas que no están hechas y no siendo absolutamente trabajólico o pensando que son cosas imposibles, uno puede causar impactos bien importantes. Creo que es importante trascender un poco y que nosotros con esta suerte que tenemos de ser médicos, tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha entregado a nosotros. Creo que la gente se olvida mucho de eso y no ser egoístas con el conocimiento. Venimos de un tiempo en el cual toda la gente es súper competitiva, los centros son súper competitivos, en esto todos estamos juntos y estamos juntos por el paciente. Siempre el paciente es lo más importante. Así que eso yo creo. Y ustedes saben, lo que necesiten, bueno, ustedes tienen mi correo, tienen mi teléfono, pueden mandarme WhatsApp, a mí me da absolutamente lo mismo. A veces me demora un poquito a contestar por razones obvias, pero en general les contesto. Muchas gracias. Hay de qué. Y eso, nuevamente las gracias y de esta manera concluimos como la siguiente sesión. Nos vemos la próxima sesión del día jueves a las 6 de la tarde con el doctor Lorenzi. Ya. Chao, que estén muy bien. Gracias.